Siempre dicen que los alemanes somos mal educados y vivir con tal vez sentirme expuesta y sentirme con pena. Y esa relación me cambió mucho, mucho. Ada llegó a México con una mochila, sin plan y con un secreto que casi le cuesta la vida. No venía huyendo de nada, o eso creía ella. Lo que encontró aquí no era lo que buscaba. Era exactamente lo que necesitaba. Ada, me comentaste que en Alemania, en Berlín, tú ya tenías amigos, familia, pero ¿qué encontraste acá en México que tal vez no se puede encontrar tan fácil en Alemania? Acá hay mucha más comunidad. Yo fui a bailar casi todos los días en Alemania, en Berlín. Y bueno, o sea, ahí también en algunos cursos sí tenía como mi comunidad de breaking y todo eso. Y mis amigos ahí, pero me siento mucho más llegada, envolvida. Angekommen. ¿Ya? Sí, es muy alemán decir eso, que me siento llegado, o sea, como que por fin llegué. También en el mundo artístico, más oportunidades de trabajo. Aquí en México. Ajá. Ok, ¿cómo fue para ti todo ese camino desde Berlín para llegar acá? Porque para comenzar, pusiste México en tu lista de países donde querías estar. O sea, la oportunidad de estudiar era la mejor acá, o sea, la UNAM, estudio en la UNAM. Ahí tenían justo el programa, o sea, la licenciatura que quería estudiar y también me dieron la oportunidad de estudiar canto como licenciatura principal. Y sí, en la música tengo como un enfoque en canto, pero es más general. Y acá pues me dieron la oportunidad de realmente estudiar cantar, nada más como padre. Cantar, es increíble. Pero la primera vez que vine fue de vacaciones, nada más 6 semanas. Ya conocías, qué chido. Ya conocí el país. Ya había ido una vez por 6 semanas y en esas 6 semanas pues empecé en la Ciudad de México. Y por ahí busqué estudios de baile. Y me fui a un estudio de baile. Ahí, órale, qué padres son las clases, qué padres son los maestros, qué padres son las coreografías. Me encantó todo, todo, todo. La comunidad de todo. Estaba así de, tengo que regresar. Quiero bailar aquí más rato. Quiero realmente como enfocarme en bailar acá en Ciudad de México. ¿Por qué México? ¿Por qué no Barcelona o, no sé, Estambul? Otra ciudad, pues. Sí, el español en México me gusta mucho. Es mi acento favorito. La manera que pronuncian algo más afilado. Dime un ejemplo de una palabra afilada. La primera persona con que tenía contacto que habló mucho como español en México fue de Tijuana. Y en Tijuana hablan aún más. Sí. Así como Tijuana. Así sí, ya como se pronuncia esa palabra. Y no sé, yo era así de que, wow, quiero aprender a hablar así. Creo que también de alguna manera me llegó la información de que México sería un país muy seguro. Ok. Tú eres originalmente de nuestra capital, en Alemania, Berlín. De Berlín, sí. Escribo un poco Berlín para nuestra audiencia. Es como Ciudad de México, pero algo más pequeño. O sea, hay mucha cultura. Sí. Cualquier cosa que quieres hacer, lo Ahí puedes lo puedes encontrar. hacer. Cualquier comunidad que buscas, ahí sí la puedes encontrar, solo que no te dejan entrar tan fácilmente como aquí en México. Berlín es bipolar porque en verano es increíble. Es the place to be. Pasa todo y muy bueno, muy lindo. Pero en invierno todo es pura depresión. Y no exagero, o sea, no estoy exagerando, es literal. Es que aparte se pone gris la ciudad, ¿verdad? Sí, o sea, se pone gris la ciudad, se ponen gris las personas. Sí, obvio. No, y los berlineses Se ponen en gris sí. los pensamientos, es muy feo. Hay de todo, hay muchas personas, es muy internacional. Si quieres aprender alemán y ya sabes hablar inglés, no vayas a Berlín porque toda la gente solamente te va a responder en inglés. Pues hay muchos clubs, hay mucho techno, pero yo nunca fui. Nunca había ido. ¿No te gusta el techno? La cultura de salir de peda en Berlín es como a las 11 más o menos te encuentras con tus amigos, nada más para pre-borracharte en alguna casa. Y luego como a la 1, a las 2 de la mañana ya vas yendo por el club. Y luego te quedas hasta las 8 o hasta las 6. No es mi pedo en absoluto. A mí me encanta ir a bailar. O sea, me encanta. Yo voy a fiestas de salsa. Hay mucha salsa en Berlín. Mucha gente le sorprende mucho. ¿Por qué sabes bailar salsa también? O sea, ¿lo aprendiste acá o en Berlín? O en Alemania, yo digo, o sea, en Alemania, en Berlín. Creo que la cosa más típica de Berlín es que no hay nada que te sorprende. O sea, en algún punto ya... También el surrealismo habíamos dicho, ¿verdad? Sí. Berlín puede ser una ciudad bastante surreal. Sobre todo yo soy de pueblo. Yo conocí Berlín 3 meses trabajando y viviendo ahí. Yo sí dije, no manches, ¿eso qué? Está muy sacado encuentras de onda. de todo, de todo.
¿puedes como contar una anécdota cómo tú conectaste por primera vez con esas comunidades del baile, del canto aquí en Ciudad de México? Que pues al final también te abrió mucho las puertas a la hora de que tienes contacto, ¿no? Con gente local de acá. Mi primer contacto en sí con locales, o sea, con cualquier comunidad, fue con la comunidad de circo. Que es muy bueno porque la comunidad de circo creo que es la más abierta que hay. Muy hippie, muy amante de la vida, me encanta eso. Y yo hago shows de fuego, o sea, yo hago como malabares con fuego. No malabares, pero bueno, una cosa que se llama poi y con bastones y todo. Okay. Y la Carpa Morada es una comunidad de circo que hacen como encuentros donde dan workshops y también pues nada más entrene. Y es una vez al mes. Y yo apenas la encontré como el miércoles antes del último domingo del mes, donde siempre lo hacen. Y pasé toda la tarde ahí, haciendo cosas, o sea, con malabares, conociendo a la gente. Y luego fui al estudio de baile, al que ya fui hace 2 años. Y tomé curso con varios maestros y de ahí, pues nada más. Yo hablo mucho con la gente, creo que eso me facilita mucho, pues conocer. Porque tengo muchas preguntas y luego soy muy amable. Ya hiciste muchos amigos mexicanos, pues. O sea, cada 2 semanas me llega algún correo pues de la organización de los de intercambio que me invitan a tal cosa. Hoy vamos por karaoke, hoy vamos a... Tus amigos mexicanos ya te dieron como un baño de pueblo, dicen a veces, ¿no? O sea, es decir, como que te introducen a la cultura, que te lleven a lugares a donde... Por ejemplo, la primera vez que llegaste de turismo, siendo luego turista, tal vez no es tan fácil de repente, ¿no? De llegar a ciertos lugares y así aquí tus compas te dan el super tour. Fui a Nesa varias veces por cuestiones de trabajo, porque hubo una peda de salsa por ahí. Okay. Y me encanta Nesa. La vibra está muy chida. ¿Te han llevado a lugares específicos de comida que tú recuerdas que dices, uy, eso sí? Sí, voy a sí, mis amigos me llevaron a un puesto de birria y comimos birriamen y quesabirrias. Ay, no mames, qué rico fue. Eso, un amigo me llevó a comer en algún puesto específico de tacos que tienen como un taco específico con camarón adentro que también está riquísimo. Uf. Y la mujer con la que vivo, mi tía mexicana. Ah, qué padre, ¿tienes su tía? Sí, verdad. De verdad ya somos como familia. Eso es esencial, como, qué padre, como que siempre se da tantas veces con otros extranjeros que dicen, no, es que yo tengo ya mi tía, mi tío, ¿sabes? Sí. Y son esas personas que, pues, te abrieron las puertas. Sí, de hecho, sí, me apoyó mucho. Y ella me mostró un lugar, o sea, que se llama Pozzolcali, donde hay muy buen pozole. Muy buen pozole. Y lo mejor, que ahora voy a hacer publicidad, pero no quería hacer publicidad, pero lo mejor es que los martes y los jueves, y creo que ahora ya hasta los domingos también, tienen una 2x1, 2 pozoles por 1, entonces luego siempre voy. ¿Cómo se llama el lugar? Pozzolcali. ¿Y dónde están estos? Hay varios, es una cadera, pero hay uno que está justo como a 2 minutos caminando de mi casa y yo a menudo voy y luego me compro 2 y digo uno para aquí y uno para llevar y luego como toda la semana, como pozole, es increíble, me encanta. Yo tengo alguna adicción a pozole seria. Órale, sí, es como... Dijiste que te encantan mucho las sopas. ¿Es algo que has descubierto acá o ya desde Alemania? Ya desde Alemania, ya siempre caldo de pollo y caldo de pollo. Me encanta caldo de pollo. Sí, no, a mí me encanta sopa, siempre. Sopa de hongos, cualquier cosa, cualquier tipo de sopa. Pero el pozole lo conocí hace 2 años. Cuando fui de viaje, estaba ahí en las montañas en el día de la independencia. Y estaba como en un pueblito chiquito. Y ahí lo celebraron así que toda la comunidad, todos los vecinos, llegaron a hacer una fiesta grande de comida. Y todos trajeron comida. Como muy casero, muy típico de México. Y ahí hubo tacos dorados, pozole y todo eso. Y todos eran invitados. O sea, podías nada más ir y... pues comer. Ah, qué chido. Y es mi sueño. comí 3 pozoles diferentes. Qué bueno. Me encantó.
Sí, hasta a veces a mí me da pena en el buffet que vaya tantas veces, ¿no? Pero Sí. ya me dijeron, no, es buena señal, ¿no? Porque Pues sí. muestras Sí. que te encanta la Creo que comida. aquí te demuestra mucho su amor con darte mucha Ay, comida. sí. Ay, Sí. qué genial. Y así descubriste el pozole. Sí, así, en el día de la independencia. Y lo trataste de hacer después, como porque después volviste a Alemania. ¿Lo trataste de hacer No, alguna vez allá? yo soy más de consumir la comida, no tanto de hacerla. ¿Y no te pasó cuando después regresaste a Berlín que buscaste lugares mexicanos allá? Em, Restaurantes no tanto, pero lo que sí busqué era una tienda que lleva como cosas mexicanas y ahí me compré masa, maseca, Ándale. maseca, ajá, Sí, para sí. hacer tortillas por mi cuenta. ¿Y sí? ¿Te salieron? Sí, Órale. es que me enseñaron en Guatemala una vez a hacer ¿Ah, sí? tortillas. Ay, es que una vez la tratamos de hacer y no nos salió y hasta la fecha nos quedamos con la duda porque seguimos la receta de la abuelita de pie a la letra. Tal vez, no sé, por el agua, Pero la el aire. receta, ¿y cuál era? Porque nada más tienes que usar maseca y agua, ¿no? Sí. ¿Qué tanto se puede hacer mal? No sé, algo ahí pasó que nunca salió como nosotros Bueno. quisiéramos. O sea, luego la cantidad de los dos Ajá. tiene que ser. Tal vez. Hay que haber un equilibrio, supongo. Oye, ¿y qué fue lo que más te costó para adaptarte? Acá, Ujú. hay varias cosas como socioculturales y también infraestructurales. Por ejemplo, em, que no puedo correr Ok. al bus. Que no puedes correr al bus. Ajá, O sea, yo, pasa el bus, y sí. el camión lejos. O sea, o sea, ando tarde, ando con retraso, ok, como siempre. ok. O sea, yo ya en Alemania tenía el timing mexicano, ya Ok. no estoy muy a tiempo. Entonces, pues normalmente lo que pasa es que alcanzo el bus corriendo y en Alemania sí lo puedes hacer fácilmente, o sea, cuando ya conoces las calles. Claro. Aquí no hay ningún momento en que puedes correr, o sea, cruzar la calle, casi ninguna calle ahí adentro de la ciudad donde no hay coches todo el tiempo. Sí. O sea, si corriera, Sí, sí, probablemente ya no estuviera acá porque ya me hubiera morido. Sí, no. Y hay un chingo de Em, gente. Ajá, y Bicicletas, luego eso. O sea, coches. tampoco puedes correr muy bien de un tren al otro. O sea, cuando voy en metro. Es que en Alemania luego sí corro mucho. Estoy corriendo por todos lados. Y acá no se puede hacerlo porque es tan lleno que literal no puedes. Claro. Sin chocar con la gente, sin pegarla y todo eso. Entonces, pues, te acostumbras. Ahora ya lo sé, que tengo que tener como cierto relaxamiento. O sea, de que voy muy relajada, no corro, estoy así de, bueno, voy a llegar tarde, está bien. Pero sí, todavía me da como un poco ansiedad no poder ir lo más rápido que Sí. puedo, porque en Alemania sí lo hago. O sea, me da igual y puedo hacerlo así de como Claro. manejando por la gente y así sin chocar. Claro. Y eso acá no. Otra solución podría ser salir más temprano de la casa para que lleguemos puntuales. En teoría. Ya llevo años intentando Sí. hacerlo, pero de alguna manera no me sale. Sí, ¿no? Como en teoría siempre suena como muy bien, pero como No, sí. algo falla en la práctica, para a mí también. Sí. ¿Y qué fue la otra? La otra fue nada más como, diría literal, el choque cultural Ajá. de comunicación Ok. y de dinámicas entre las personas. Que es muy interesante. No sé si sabían eso, no sé si es cierto, pero mucha gente piensa que el choque cultural es lo que pasa cuando primero llegas a un país y hay cosas que son muy diferentes. Ujú. Y de hecho no sé cuál de las dos definiciones sería la cierta, pero yo también había escuchado otra definición que es como que el choque cultural es lo que llega después de ya 3 a 6 meses, cuando de alguna manera te das cuenta que ciertas cosas son muy diferentes y luego te da como el choque cultural en que quieres ir a regresar a casa. Estás así de que, estoy harta de Sí, eso. sí, todo. sí. Y luego cuando pues te quedas o sea, ya empiezas a adaptarte. Ujú. Y eso lo sentí mucho, o sea, me pasó después de como 4 o 5 meses que de repente me di cuenta de un montón de cosas que son muy diferentes en la comunicación, en la manera de, pues de hablarse, de comunicar, de tener las dinámicas.
que de repente me molestó mucho y ahora ya me adapté. Ok. Pero en cuanto a la comunicación, que pues justo que México tiene una comunicación, es un idioma de contexto alto y Alemania es un idioma que contexto bajo. Me fijé mucho en eso, es que estaba researching. Pues puedes dar, eso es súper interesante. Me acuerdo de hace un chingo de años tuvimos eso en la universidad también, en gestionar equipos multiculturales. Sí. Cuando dices comunicación, contexto alto, contexto bajo, ¿podrías dar como un ejemplo concreto para cada uno? Porque dijiste, Alemania, contexto bajo. ¿Cómo se manifiesta eso? A ver si lo puedo... No me juzguen porque puede ser que la definición sea un poco más o menos. No soy cientista, pero que en Alemania se valora mucho hablar las cosas muy directas y decir las cosas como son, y no tiene contexto en sentido de que pues todo lo que hay lo dices. O sea, la seguridad de la gente, para que se sienten como cómodas y seguras, viene de ser muy honesto. O sea, de que decir las cosas como son. No sé, ahí hay un coche. Bueno, hay un coche, eso te voy a decir. El coche está mal estacionado. Por ejemplo, el coche está mal estacionado. Tú vienes con la persona y le dices, oye, amigo, tu coche está mal estacionado. Ajá, y eso se valora porque de alguna manera sabemos que podemos confiarnos uno en el otro por la cuestión de honestidad. Sí. Y en México hay contexto alto. Eso significa que a pesar de tener la información cierta, hay muchas cosas que se transmiten durante la comunicación que no son dichas. Por ejemplo, que la dinámica entre las personas, o sea que... Ay, ¿cómo lo digo? Sí, está perfecto el ejemplo, o sea, la relación, ¿no? Las relaciones y cómo lo hacen, o sea... El tono. El tono, todo eso es muy importante. Y transmiten mucha información sin decir ni una palabra. Sí. Voy a dar 2 ejemplos que lo demuestran muy bien, creo. Okay. Que generalmente, a pesar del contexto y todo, en México se habla mucho más en directo. En Alemania más directo. Entonces, en Alemania se valora mucho más la eficiencia, como decir algo la información tal cual. Sí, la información tal cual, muy rápido, muy eficiente y ya está. En México se valora mucho más asegurarse de que todos estén cómodos, que nadie se siente como afuera o que nadie se siente expuesto. Eso es muy importante. Super. Y es bueno, pero es ineficiente. Pues ya saben, mi banda, abajo en la descripción están todas las redes sociales. Muchas gracias hoy por caerle. Muchísimas gracias por invitarme. Me lo pasé muy bien. Cuando quieras. Ya saben, mi banda, ese es Choque Cultural, el podcast que rompe burbujas y uno culturas. Nosotros nos vemos muy pronto. Chao, chus, agur. Tschüssi.